Vamos a dar inicio a esta charla en donde se les ha invitado para poder conversar mutuamente y poder dialogar sobre esto que es tan importante para nosotros, entre los seres humanos, el comunicarse, cómo hacerlo de forma efectiva y cómo mejorar de cierta manera nuestras formas de comunicación entre nuestro entorno. ¿Qué les incentivó a ustedes, por favor, si pueden ponerme en el chat, a ingresar a esta charla? ¿Qué les motivó a ustedes el querer profundizar en esta área? Mejorar la comunicación, la poca paciencia y tolerancia muchas veces para comunicarse. Muy bien. Qué importante ese comentario. Mira, la poca paciencia y tolerancia que muchas veces tenemos para comunicarnos. Muy bien. Voy a compartirles una pantallita en la que les voy a indicar cómo vamos a llevar a cabo esta charla, ¿sí? Los hemos invitado a un taller donde vamos a hablar justamente de comunicación asertiva, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a interactuar y vamos a hablar un poco sobre los estilos de comunicación, vamos a hablar sobre asertividad, de qué formas podemos mejorar nuestras maneras de comunicación. También al finalizar, pues, si tú te quedas hasta el final, tengo el objetivo de también poder ofrecerte un bono súper especial para un curso completo que quiero que tú escuches, nosotros tenemos para ofrecerte. Si te quedas hasta el final, va a ser muy recompensable el valor que tú vas a recibir por este curso, ¿sí? ¿Qué percepción tienen las personas cuando conversan con ustedes? ¿Qué tipo de imagen o de personalidad brindamos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, cuando estamos en este entorno de la comunicación? Ustedes me van a comentar qué aparentamos ante las demás personas, cómo nos ven, qué percepción tienen estas personas, cómo perciben las personas de mi entorno cuando se comunican conmigo. Tono de voz grosero, ¿ok? Falta de paciencia, se notan como enojados, listo. La lluvia de ideas es que entre ustedes las personas perciben que hay falta de comunicación, que es tono de voz grosero, la falta de interés de las personas, es decir, que cuando hay una comunicación, la persona percibe que hay una falta de interés de parte de la persona que escucha, no del receptor. La falta de paciencia, que habla muy rápido, ay, que soy dinámica, eso es muy bueno, que son serios, sociables, que siempre están enojados, ¿ok? Que son unas personas colaboradoras, eso es positivo. Entonces, con esto nosotros determinamos que en ciertas personas pues podemos tener desfases para los procesos de comunicación y por ende a veces las personas tienden a sentir que nuestras formas o nuestras personalidades son de estilos muy diferentes para comunicarnos con las personas. Entonces, es importante siempre poder mejorar nuestra comunicación. Para eso también es importante saber en qué etapa de vida yo estoy en referencia a mis canales de comunicación, porque todos tenemos un proceso de desarrollo mientras nacemos, crecemos y nos desarrollamos, ¿no es cierto? Cuando nacemos tenemos una etapa de personalidad de ternura, mientras vamos haciendo los adolescentes, pasamos por ciertos procesos de conversión y que nos van haciendo quizá y determinando nuestro carácter, moldeándonos para ser aquellas personas que en la etapa de adultez reflejamos ser, ¿sí? Y para esto nosotros adoptamos distintos canales de comunicación. Tenemos 4 estilos de comunicación. Dentro de ellos está el estilo pasivo y dentro de este pasivo también tenemos un estilo pasivo-agresivo. Tenemos un estilo asertivo de comunicación y también tenemos el estilo agresivo. Cuando hablamos de un estilo de asertividad para comunicarnos,
quiere decir que estamos en el nivel o en el punto de equilibrio exacto para nosotros poder comunicarnos con aquellas personas de nuestro entorno. Cuando estamos en un estilo pasivo o pasivo-agresivo, en realidad tenemos que fortalecer nuestros canales de comunicación, y cuando estamos ubicados en un estilo agresivo para la comunicación, pues tenemos que fortalecerlos muchísimo más, ¿sí? Ahora, cuando nosotros nos encontramos con un estilo de conducta pasiva, podemos identificar en estas personas que son personas de comportamiento un poco más calladas, que aquellas personas en realidad anteponen sus propios derechos ante los demás. Son personas que tienen muchas veces esa timidez para poderse expresar, que cuando hay algún comentario o problema prefieren callar y mantenerse en una posición neutral. No opinar para no exponer sus criterios. Y si sus derechos vulnerados, estas personas tienden a callar. Pero ¿qué pasa con este tipo de personas? Por lo general tienden a reprimirse y en muchas ocasiones se ubican en un estado de victimización. ¿Por qué? Porque con la represión que ellos reciben, no pueden expresar su sentir, entonces ellos pueden pensar que se les está haciendo daño y muchas veces pueden sentirse atacadas y sin embargo no reaccionan. Su canal de comunicación es pasivo, por eso, porque tienden a hacer de lado sus necesidades de ser escuchados. Ahora, cuando tenemos una conducta pasiva-agresiva, ¿qué pasa con este tipo de personas? En la conducta pasiva-agresiva, las personas tienden a sentir sensaciones de vergüenza por expresarse, pero a la vez tienen o sienten ira cuando algo no les agrada, cuando les desagrada y no lo pueden expresar, ¿sí? Este tipo de personas, por lo general, reaccionan con sarcasmos, con indirectas, y entonces también cuando no están en acuerdo con algo, tienden a sabotearse ellos mismos y sabotear a los demás. En un entorno de trabajo, en realidad, trabajar con personas pasivas, agresivas, tiende a ser un poco de riesgo, porque no sabemos con qué tipo de personas en realidad nos estamos relacionando. Aquí se da un poco a notar esa personalidad o el término que solemos aplicar a una persona cuando no se da en realidad a la verdad o a la falsedad. No sabemos si lo que está diciendo nos es en serio o no, y utiliza mucho sarcasmo e indirecta. Entonces, estas personas las sentimos como un tanto hipócritas, ¿no? Es cuando decimos que en la comunicación este tipo de persona no me agrada, porque muchas de las veces puedo sentirme afectado, en realidad porque no expresa con sinceridad lo que va a decirnos. Tenemos en este entorno, en nuestras relaciones interpersonales, a estas personas que más bien están calladas, sienten ira en su interior, pero de una forma muy sutil te dicen las cosas de forma indirecta, ofendiéndote quizá de alguna forma que tú la puedes percibir como una ofensa, pero en realidad ellos están siendo sarcásticos. Podrían incluso sonreír, aparentar cooperar, sin embargo, son personas que en realidad hay que tener mucho cuidado porque no sabemos de qué forma en realidad podrían reaccionar. La conducta agresiva. En este tipo de conductas hemos tenido quizá la experiencia en algunas ocasiones cuando vamos a recibir un servicio, cuando vamos a disfrutar quizá de algún recinto turístico, cuando queremos interactuar y tenemos esa oportunidad de interactuar con algo y nos encontramos con personas que tienden a tratar no de manera tranquila, adecuada, sino que este tipo de personas acuden a la ofensa y también a la ofensa verbal o a la ofensa física, ¿no? Este tipo de personas con esta conducta son aquellas personas que tienen que ser tratadas
con pinzas, como decimos acá en Ecuador. Con pinzas porque debemos saber cómo llegar a este tipo de personas. ¿Sí? La conducta agresiva, si bien es cierto, tiene un problema, también atrae consigo un problema psicológico, un trastorno quizá emocional, tiene que ser trabajada y analizada en su interior con posibles terapias para que se puedan establecer sus patrones de conducta y poder, de cierta manera, poder tener canales de comunicación adecuados para poder llegar a las personas. Y todo esto pues lo podemos trabajar de igual manera con el desarrollo personal que a diario estamos dispuestos a trabajarlo, ¿no? Porque esto es un proceso del diario desarrollo personal, es algo, al menos el tipo de conductas agresivas, no las transformamos de la noche a la mañana, ¿no? El tipo de conducta agresiva que incluso se somete a maltrato físico o somete a sus victimarios a maltrato físico, pues conlleva un largo proceso de trabajo, ¿sí? La conducta asertiva, que es aquella en la que estamos enfocados para poder trabajar y desarrollar. En este tipo de conducta, nosotros podemos inclinarlo de dos formas. La conducta asertiva que va a poder sobrellevar cualquier situación contestando e interactuando de manera positiva para poder reaccionar a cualquier situación de forma positiva. Es aquella persona que puede expresarse con las personas de su entorno y incluso conversar con halagos, con frases positivas que halagan a la persona que está a su lado y place poder mantener una charla, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, les podemos decir, te queda muy bien esa camisa, me gusta cómo has decorado la habitación. Son frases que se aplican para poder tener un entorno o un ambiente amigable y la intercomunicación que se dé entre una persona y otra esté acorde a cómo nosotros podamos desarrollar y transmitir los mensajes. Podemos también reaccionar de forma negativa con una conducta asertiva, cuando no estamos de acuerdo con las personas en su opinión, cuando no estamos de acuerdo en la forma de que ellos nos piden o nos dicen las cosas, aun cuando nosotros estemos en desacuerdo con una conducta asertiva, podemos contestar y zafarnos tranquilamente de algún compromiso o situación en la que estemos envueltos. Hay veces que cuando alguien nos invita a algo, lo hacemos de manera forzada en querer asistir o en querer acompañarlos porque no sentimos en nuestro interior esa forma adecuada de poder decir no. ¿A quién le ha pasado que no puede decir no y no lo quiere hacer, ¿no? Y no lo quiere hacer. A muchos nos ha pasado que no podemos decir no. En la situación de una conducta pasiva, tajantemente ellos irán de forma, pues, en la que no se sentirán tan a gusto, pero será la manera en la que ellos tendrán que someterse porque su conducta, su personalidad no les permite decir no. Coméntenme, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado? A Tania. Tania, cuéntanos, ¿y qué hace que tú, te escuchamos por acá en el micrófono, qué es lo que hace que tú no puedas evadir algo y que no puedas decir no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les cuento que, bueno, a mí me ha pasado porque muchas de las veces no estamos de acuerdo con algo y de pronto por no herir susceptibilidades o de pronto porque es un jefe o porque es alguien que está en una jerarquía mayor que ti o porque de pronto es hasta el dueño de la empresa con el que tú tienes esa, ¿cómo podemos decir? Esa desaveniencia o el no estar de acuerdo con algo y tienes miedo de decir a veces lo que tú sientes. Entonces, por no herir esa susceptibilidad o porque de pronto esa persona siempre quiere tener la razón, muchas de las veces nos quedamos callados. Bueno, eso me ha pasado a mí en el trabajo. No siempre, muy de repente, pero sí me ha pasado. ¿Ya? Pero tienes la posibilidad de poder exponer tu punto de vista, exponer tus criterios.
Sí, y sí lo he hecho. Y te cuento que luego por interno, como quien dice, lo he hecho. Lo he aclarado o lo he dicho o he visto que hay alguna falla, he visto que hay algún error en la ponencia o he visto que hay algún error en el taller o alguna cosa que se está preparando y luego por interno lo comento, pero no me he atrevido a decirlo así de frente, como quien dice. Ya, ok. Interesante. Bersabe, Justamente, muchas veces, dependiendo del tipo de compromiso, pues sí se me ha dificultado en muchas ocasiones decir que no o responder con la sinceridad que se amerita. Entonces, eh, eso sería, que muchas veces como por pena o inclusive por alguna situación emocional me cuesta mucho decir que no. ya, ok. ¿Tú consideras tener una conducta pasiva quizá? No considero tener una conducta pasiva. Vamos a ver, le explico un poco rápidamente. Si la persona se dirige hacia mí de una manera respetuosa, tranquila, pasiva, mi reacción va a ser la misma. Más si una persona tiende a levantarme la voz o hablarme de alguna manera grosera, yo voy a ser más grosera que esa persona o le voy a levantar más la voz que esa persona. Es como un respétame para respetarlo y ahí es donde me cuesta mucho emocionalmente controlarme, controlar la manera en la que me dirijo a las personas, porque sé que en muchas ocasiones debo de controlarme y no debo seguirle el juego a esta persona, pero sí me cuesta muchísimo. Entonces estoy entre, puedo ser pasiva y puedo ser realmente agresiva. Ya, mira tú, qué interesante. Bueno, esto viene y también subyace desde la parte de los principios y los valores, ¿no? Cuando fuimos criados de las creencias, tradiciones y que no podemos contestar a nuestros mayores o contestar por qué, se sienten como que vamos a cometer una falta de respeto, ¿no? Bueno, entonces tenemos estos 4 estilos de comunicación, chicos, en los que nos invito a analizar, por lo general, en qué tipo de comunicación suelo estar, en qué nivel, estoy en el punto de equilibrio de tener una comunicación asertiva o estoy en el punto de ser una persona agresiva o ser una persona pasiva o pasivo-agresivo. Hay un dicho acá que dice, a esos calladitos hay que tenerles miedo, ¿no? Y ahí más o menos se ubica el tipo de personalidad pasivo-agresivo, porque como les decía, con esas conductas de indirectas y sarcasmos en realidad están ofendiendo mucho a la persona receptora del mensaje. Entonces, ¿qué es esto de la asertividad? ¿Qué podríamos decir que es la asertividad? Tengo 3 conceptos para compartirles. Según la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, la comunicación asertiva es una capacidad expresiva, verbal y no verbal que emite una persona y que se adecua a la situación, a la cultura y al interlocutor. La comunicación asertiva incluye sentimientos, pensamientos y acciones que proponen por alcanzar un diálogo claro. Según la Real Academia de la Lengua Española, nos indica que una persona asertiva es aquella que expresa su opinión de manera firme, clara, respetando tanto las ideas del otro como las propias. Y según la Universidad Nacional de México, nos dice que la comunicación asertiva se define como la forma de expresión congruente, directa y consciente, cuya finalidad es comunicar pensamientos, ideas, emociones, sentimientos, sin agredir a las personas con las que se está hablando. ¿Sí? En definitiva, podríamos decir que la asertividad es la forma en la que nosotros podemos expresar nuestras emociones, pensamientos, sentimientos de una forma clara, respetando y sin ofender a los demás. Es la asertividad un punto medio para poder nosotros tener un canal de comunicación adecuado, ¿sí? Ahora, quiero que por favor, haciendo un análisis o una introspección, me comenten
¿Qué tipo de comunicación tienen ustedes? ¿En cuál de estos 4 tipos de personalidades están ustedes? Según su análisis, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por lo general, cuando hace falta una conducta asertiva? ¿En qué incurrimos? Cuando carecemos de personalidad o del estilo de comunicación asertiva. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando no tenemos una comunicación asertiva? Yo considero que los factores que se dan para que no haya una comunicación asertiva es, en primer lugar, falta de madurez, falta de equilibrio emocional, dejarnos llevar por nuestras emociones y no por nuestra razón, porque muchas de las veces aquella persona que es pasiva totalmente es aquella persona que de pronto, como dijiste tú hace un rato, de esos calladitos hay que cuidarse, porque ellos, aunque no explotan como el agresivo, se están haciendo daño porque no están hablando lo que decíamos en antes, no están dando su punto de vista, entonces por lo tanto a la larga eso viene a ver, eso vendría a hacerles daño a aquella persona que no puede expresar lo que él siente. En cambio, la otra persona, que sería el pasivo agresivo, en el sentido que yo te decía que tal vez puedo ser yo, en cambio, dependiendo de la situación, si tú estás en un trabajo donde todo está bien, donde tu hogar, las relaciones intrafamiliares están bien, todo en armonía, entonces tú estás actuando de forma asertiva, estás actuando pasivamente dependiendo de la situación. Pero si ya nos encontramos con una situación un poco de pronto donde vemos algún tipo de injusticia, donde realmente tenemos que poner o dar a notar nuestro punto de vista porque tenemos la razón y creemos que la tenemos y esa otra persona no lo quiere aceptar, entonces ahí como quedamos, en este caso, la otra persona lo puede tomar como que estamos actuando de forma agresiva, pero hablemos de un agresivo verbalmente, más no de hacerle daño a nadie, ¿no? Y entonces Claro. yo pienso que eso sería como falta en primer lugar de un poco de madurez. Eso sería inmadurez, sería falta de equilibrio emocional, dejarnos llevar por las emociones y no pensar antes de hablar o de actuar. Esa es mi humilde opinión. Ya, algo también te oí que era como que tenía represiones, ¿no? O sea, una persona reprimida. Exacto, exacto. Aquella persona que prefiere estar callada, por decir, hoy en día, los adolescentes en un curso, por decirte, en un octavo, en un noveno de básica, niños de 13, 12 añitos, 14 añitos, que de pronto hay un curso problema, donde la mayoría pelea, hay distorsiones, las chicas con los chicos con los chicos, chicas con chicas, y hay alguna niña de pronto, o dos niñas de que ellas prefieren mantenerse al margen, ellas calladitas, son súper nerviosas, tímidas, si ya la profesora le llamó la atención o X compañero se le burla, ¿qué hace esa niña? Se reprime. Llega a la casa, ya no quiere ir al colegio, se reprime, se pone Claro. nerviosa, quiere que la saquen del colegio, me hago entender. O sea, esa conducta viene a ser un poco reprimida porque esa persona no tiene la suficiente fuerza para dar su punto de vista o para decir hasta aquí, ya no más, no me molesten. Podríamos decir también que cuando hace falta asertividad, también tenemos como falta de aceptación social, porque las personas tienden muchas de las veces a rechazar a aquella persona que no está dentro de mi círculo y o quizá con mi mismo nivel de pensamiento, entonces por lo general suelen no querer tratar con ese tipo de personas, ¿no? Ok, entonces podemos concluir en sus aportes que el tener una falta de asertividad nos hace recurrir a ciertas formas de comportamiento, ¿no? En algunos de los casos, a veces, si la otra persona no está en mi mismo nivel de pensamiento, si no tiene mis mismas ideas, entonces puedo no aceptarlo en mi círculo social. Eso también hace ser
sea una persona carente emocionalmente, de inteligencia emocional, y lo lleve también a una falta de madurez, también porque no nos podemos expresar de manera adecuada, tenemos represiones, nos sentimos reprimidos, nos frustra también en tantas ocasiones el no poder ser aceptados entre las personas y poder querer expresar lo que queremos decir. La falta de seguridad obviamente hace que en muchas ocasiones no digamos nada y mejor preferimos callar antes que decir algo que quizá la gente piense me estoy equivocando o la idea que yo estoy dando no es la correcta, no es la que las personas quisieran escuchar. En realidad todos somos libres de pensamiento y no significa que porque mi forma de pensar no sea aceptada por la otra, no tenga la razón o que la otra persona tenga la razón en lo que está diciendo, ¿no? Cada persona tiene un mapa diferente, cada persona es un mundo diferente y cada quien es libre de poderse expresar, por eso tenemos, pues, y existe la libertad de expresión, ¿no? Ok, entonces, ¿qué era lo que pasaba cuando nosotros no tenemos una comunicación asertiva? Vamos a recordar los primeros comentarios que hicimos cuando hablábamos de la percepción que tienen las personas de nosotros, ¿sí? Cuando falta asertividad. Y es que estas personas piensan, o lo que pasa es que nos falta comunicación, ¿no? Nos falta paciencia, falta de sociabilidad quizá, falta de amabilidad, ¿sí? Aquí prevalece la falta de comunicación. En realidad es lo que hace que las otras personas piensen que no tenemos un canal de comunicación adecuado. La falta de interés también, obviamente, ¿sí? Entonces, te puedo decir que para poder nosotros, de cierta manera, aplicar una mejoría, necesitas trabajar y reforzar tu personalidad y eso conlleva tiempo, ¿no? Primero lo que necesitas es voluntad para poder hacerlo y poder trabajar en esa conducta que muchas de las veces nos hace ver diferentes ante las personas que estamos interactuando. Aparte que cuando nosotros tenemos un rol de trabajo, es decir, estamos vinculados a una organización, tenemos que estar con personas que muchas veces necesitan aceptación, que muchas de las veces tienen sus necesidades físicas, ¿no? Estamos rodeados entre todo el círculo mutuamente y necesitamos ser aceptados y que seamos validados de cierta manera cuando hay esa inseguridad en la personalidad de cada ser humano, ¿no? Entonces, cuando estás en una organización, lamentablemente tenemos que aceptar a cada persona en su comportamiento humano. Y para eso es importante conocer el rol que desempeñamos en la organización y el rol que desempeñan también nuestros compañeros de trabajo. En la organización, en la empresa, en la institución en la que tú trabajas, es muy importante trabajar los valores de empatía, los valores de compasión, de solidaridad, para poder entender mi canal de comunicación va hacia qué tipo de persona. Para yo poder saber también en qué situación tengo que ubicarme antes de emitir el mensaje que quiero transmitir a mis compañeros de trabajo, a mi entorno. Es muy importante tener en cuenta esto, chicos, antes de elaborar el mensaje para que pueda llegar de manera adecuada hacia el receptor, ¿sí? En los niveles de comunicación efectiva con los que tenemos que trabajar, cuando manejamos una comunicación asertiva, trabajamos la inteligencia emocional, también los niveles intelectuales. Entonces nosotros podemos decir que manejamos un plus para una comunicación efectiva, ¿sí? Y poder en la organización o el círculo en el que me encuentro,
poder llegar efectivamente y poder enrolarme de manera positiva con todos, ¿sí? Entonces, ahora pues les voy a compartir a lo que vinimos, ¿no? El cómo poder mejorar nuestras formas de comunicación. ¿De qué manera puedo llegar a las otras personas? ¿Qué puedes hacer para poder dar un giro a tu forma de comunicarte? Las formas verbales. Utiliza palabras como entiendo, desde mi punto de vista o en mi opinión. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos tenemos el derecho de expresión y cada persona tiene un mapa cerebral diferente, entonces cuando tú aplicas este tipo de palabras, entiendo, desde mi punto de vista, estás dando a entender al círculo con el que te estás rodeando o a tu otra parte, a tu canal receptor, que no es o no damos por sentado lo que yo estoy diciendo, sino que nace desde mi interior, es lo que yo pienso, y como existe la libertad de expresión, entonces soy libre de expresar lo que yo pienso y por eso lo hago desde mi punto de vista, en mi opinión, ¿sí? Para que la persona que recepta el mensaje no se sienta aludida o ofendida, ¿sí? Es importante también aplicar escucha activa. ¿Cómo te diriges hacia las otras personas? El tono de voz, la postura, la mirada y la atención. ¿Recuerdan ustedes que las personas perciben que nosotros no tenemos un canal de comunicación efectivo? ¿Por qué? Porque no les ponemos atención. Muchas veces ahora, como estamos en la tecnología, pues estamos en el teléfono y la otra persona obviamente siente que no hay interés en lo que estamos conversando con esas personas. Y la forma adecuada en realidad es que cuando voy a dirigirme a esa persona, si me interesa el tema de conversación y esa persona perciba que me interesa, dejar lo que estoy haciendo a un lado y darle un momento de atención a esa persona, ¿sí? No nos quita 30 segundos, un minuto, depende de lo que vamos a conversar, ¿no? La comunicación por redes sociales, lo que ahora pues se mundializó y que lo tenemos al alcance del bolsillo, dormimos con el celular, estamos siempre pendientes de nuestra computadora, trabajamos con la computadora, estamos día a día a través de una comunicación rápida, a través de una comunicación menos emocional, porque ahora todo se tendializó a las redes sociales, entonces estamos adaptados. Y venimos a este mundo a evolucionar, entonces estamos de cierta manera pues adaptándonos a la evolución y a lo que cada vez nos modernizamos. Entonces no podemos deshacernos de esto porque incluso se vuelve pues una forma o una necesidad para trabajar, pero es importante las formas de comunicación porque por aquello tenemos muchos inconvenientes. Cuando escribimos por WhatsApp, por ejemplo, cuando enviamos un correo electrónico. Les voy a hacer una consulta. ¿Quién de ustedes escribe con mayúsculas, por ejemplo? Todo con mayúsculas. Cuando nos toca escribir algo, ¿quién escribe en la mayoría de veces todo con mayúsculas para dirigirse a sus compañeros, a sus familiares? Escribir con mayúsculas es una forma de agresividad, ¿no? Dentro de los parámetros de comunicación o la psicología, cuando analizamos a las personas y tienden a escribir todo con mayúsculas, se dice como que estuvieran gritando, ¿sí? Entonces es una forma de imponerse ante las personas, escribir con mayúscula y por su propia personalidad tienden a tener estos rasgos. Entonces, en una comunicación asertiva en realidad no es recomendable escribir todo con mayúsculas. Hay palabras en las que se necesita hacer como acentuar para hacer énfasis en lo que se está diciendo, entonces se escribe de cierta forma algo en mayúsculas, ¿no? Sin embargo, si lo escribe todo en mayúsculas, entonces está aplicando un canal de comunicación equívoco, erróneo, ¿sí? Entonces, bueno, les decía que hay que cuidar mucho esa forma de expresión en las redes sociales para poder tener una comunicación efectiva. Aparte
que es importante también utilizar los emojis. Eso te ayuda mucho a tener una comunicación más fluida, más armónica, menos pesada, porque a veces creen pues que con la frase o el mensaje que queremos transmitir, de lo que se trate o de la forma en cómo lo hacemos, estamos realizando algún reclamo, estamos llevándolo por una línea que en realidad no tiene nada que ver cuando el receptor hace una pregunta o tiene su forma o posición diferente a la nuestra, y respondemos con algún comentario, con alguna sugerencia o simplemente su opinión, pero la otra persona ya lo está tomando de otra manera. Entonces, para alivianar esas conversaciones, es importante utilizar los emojis. Aparte también, no siempre es necesario escribir, ¿sí? Hay comunicaciones, hay mensajes que necesitan de tu voz. Hay mensajes que tienen que ser transmitidos de manera formal. Y para eso necesitas hacer una llamada que escuchen el tono de tu voz para que la persona en realidad no lo tome de la manera inadecuada, ¿sí? Entonces, cuando aplicas esa técnica de comunicación formal, en realidad puedes evitar muchos problemas que simplemente escribiendo. Hay ocasiones en las que no se necesita escribir y se necesita formalizar con una llamada o finiquitar algo con una llamada, ¿sí? Otra de las formas que tendrías para poder mejorar tu comunicación es desarrollar y trabajar el autocontrol y el dominio propio. Como les decía, la transformación personal no es de la noche a la mañana, y para esto ustedes pueden proponerse trabajar día con día. Si bien es cierto, no se puede acudir quizá a terapias continuas, a procesos de control continuo, pero dependiendo del tipo de personalidad que tú tengas o de los factores que te afecten, entonces puedes trabajar básicamente con herramientas que ahora se encuentran en Internet. Puedes trabajar bastante el autocontrol, el dominio propio. Todo es cuestión de querer empezar y de proponértelo para poder tener una transformación a futuro y día con día, ¿no? Aparte de eso, es importante trabajar mucho en las relaciones interpersonales, como te lo mencioné al principio, cuando estamos enrolados o en ambiente laboral, necesitas trabajar mucho los valores de la empatía, la compasión, la solidaridad, son muy importantes para poder ponerme en los zapatos de la otra persona. Y antes de emitir algún comentario o de realizar algún proceso, toma de decisión en función de lo que están haciendo, de lo que estamos recibiendo, me pongo en los zapatos y entiendo qué es lo que pasa con la otra persona, con mi canal receptor, antes de yo poder reaccionar, ¿sí? Son tips o formas básicas que te podemos recomendar para que día con día tú puedas mejorar tus canales de comunicación. Entonces, bueno, espero que en todo caso lo que hayan escuchado en esta charla haya sido de aporte y que lo podamos aplicar de cierta manera, estos pequeños tips, en su día a día, en su diario convivir tanto en las labores como en la familia, ¿no? O en el círculo al que cada día estamos expuestos. Entonces, ahora, yo les quiero presentar, obviamente cuando tenemos este tipo de charlas, no puede abarcar todo el tema y todos los tópicos que serían necesarios tratar para que puedas profundizar un poco más en tu transformación personal, ¿no? Entonces, lo que yo quiero ahora es poder ofrecerte un regalo para que dentro de tus necesidades, dentro de tus requerimientos de transformación personal, tú lo puedas sumar o ponerlo en tu baúl de considerar, profundizar un poco más este tipo de capacitaciones, ¿no? Este tipo de conocimientos que nos lleva al más allá de la transformación del hacer, el también poder ser. Entonces, las personas pues, que se han quedado hasta el final van a tener una consideración en un curso que queremos ofrecerles completo de
comunicación efectiva y relaciones interpersonales. ¿Qué es lo que tú vas a ver en este curso que te puede servir tanto para tu transformación personal y también tu desarrollo laboral, ¿no? Pues son temas que día a día nosotros compartimos, no solamente en nuestro entorno, sino también en nuestro entorno de familiar, sino también en los entornos de trabajo, ¿no? Entonces, en el curso de comunicación efectiva y relaciones interpersonales, tú podrás tener un acceso a la plataforma digital en donde vas a llevar a cabo el desarrollo de tu curso conforme a tu tiempo, ¿sí? Vas a realizar las actividades que están dentro del contenido y a profundizar en los temas de comunicación efectiva, de relaciones interpersonales. También vas a tener un módulo de manejo y resolución de conflictos, ¿sí? Aquí también vas a manejar herramientas de análisis personal para identificar tu situación actual, como los test de personalidad, la ruleta de la vida, que además de 2 mentorías en vivo, y a la terminación del curso tú recibirás un certificado avalado de la capacitación por 40 horas. Este certificado obviamente te permite fortalecer tu hoja de vida para cumplir con las capacitaciones complementarias que toda organización te pide, ¿no? El curso tiene un precio normal de $195, pero por ustedes estar en esta charla hoy, asistir y pues aportar a tu transformación personal, te vamos a hacer un descuento del 50% si es que tú decides tomar este curso dentro de las 2 primeras horas. Tengan ustedes a bien cualquier comunicación que quieran hacerlo a WhatsApp, las personas que primero ingresaron al grupo de WhatsApp, entonces tienen pues nuestro acceso directo, y las personas que no ingresaron directamente al grupo y lo hicieron por algún enlace externo, tienen en esta página el enlace de WhatsApp para poderse comunicar y realizar la inscripción correspondiente. Si tienen algún inconveniente, el precio que queda ahora para ustedes es de $97 si lo aprovechan dentro de estas 2 primeras horas, ¿sí? Entonces, ha sido un gusto para mí poder, en representación de la compañía Gestionar, presentarles esta charla que haya sido de mucho aporte para ustedes. Y esperamos contar con ustedes pues en el curso completo de comunicación efectiva y relaciones interpersonales, o también conocida como relaciones humanas, ¿no?